Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, y hoy hablaremos sobre lo divino y lo dañino de Lenin Moreno. Y de paso envío desde ahora un abrazo muy fraterno a todos los que estamos formando nuestro movimiento ecuatoriano e internacional de internautas. Ya saben, un día seremos los que coloquemos gente en el poder a través de nuestro voto. Y les recuerdo que tenemos que votar en las próximas elecciones nulo y escribir abajo donde dice miembro del Consejo de Participación Ciudadana el nombre de Julian Assange, que no puede ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana porque Julian Assange tiene un título de tercer nivel, pero aparentemente no se graduó en ninguna universidad. Y esto es un gran problema, con lo cual se pueden justificar miles de acciones en contra de él para evitar que sea un miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Cuando nosotros en las próximas elecciones vayamos a votar por las autoridades seccionales, por favor, todo el mundo vota nulo. ¿Por qué vamos a votar nulo? Porque tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si ganan los votos nulos? El voto nulo significa que nosotros estamos en contra de los partidos políticos. ¿Por qué estamos en contra de los partidos políticos? Porque como nos ha demostrado Lenin Moreno, un partido político es una pandilla de afiliados que pretenden el poder para hacer de la riqueza, los conocimientos y el mismo poder su propiedad, para jugar con nuestra libertad, con nuestro destino, con la riqueza de un país, con las leyes de un país. Entonces esta pandilla lo que pretende es apropiarse de los mecanismos para tener la administración pública, las leyes, la justicia, las elecciones en sus manos y luego hacer lo que quiera con ellos. En base a esto, vamos a proceder ahora a analizar lo divino y lo diabólico de Lenin Moreno. Por supuesto, parece algo divino, y lo parece a él, el haber llegado a ser presidente del Ecuador cuando 10 años atrás era nadie, absolutamente nadie. Un empleaducho público postrado en una silla de ruedas, un individuo que escribía libros de chistes que nadie leyó y nadie sabe dónde se venden y nadie sabe dónde se comercializan. Un representante ante la Cámara de Turismo que nunca administró exitosamente ninguna empresa turística. Era nadie, era nadie. Yo, por lo menos, fui un médico que ejerció su profesión. Se fue a meter en la frontera norte en el momento de conflicto con el plan Colombia en el año 2008, época en que fue invadido Ecuador por las Fuerzas Armadas colombianas. Estuve en el terremoto. Antes trabajé con la teología de la liberación y enfrenté las inundaciones del Niño en los años 82, 96. Bueno, por lo menos fui a Rusia y abrí el mercado de flores. Fui un empresario que empezó y tuvo mucho éxito en la exportación de flores hasta entre los años 2002 y 2007, hasta que en el año 2007 hubo el famoso efecto vodka, que fue una catástrofe igual a la catástrofe bancaria de Ecuador en el año 2009, 2 años después. Bueno, pero entonces, ¿cómo un individuo que llegó de la nada a ser presidente pudo serlo? Pues
tanto Lenín Moreno como sus seguidores consideran que eso es una obra divina. Y no solamente que llegó a ser presidente del Ecuador siendo discapacitado, sino que además es el primer discapacitado en el mayor conglomerado de naciones del mundo, las naciones subdesarrolladas, que llega a ser presidente. Ya hubo un discapacitado que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, pero era una nación desarrollada. Pero en una nación subdesarrollada jamás la historia de la humanidad ha contado que un discapacitado haya podido gobernar un país. Entonces esto solamente puede ser explicado porque es una decisión de Dios. Y tan así lo percibe Lenín Moreno, que después de que fue electo, fue a San Antonio de Ibarra, el lugar donde empezó Monseñor Proaño, el líder de la teología de la liberación, a orar durante una semana en aquella capilla y agradecer a Dios por lo que había sucedido. Era el destino de Dios. Él es un predestinado de Dios. Dios es el que le ha dado ese poder. El Dios cristiano, el Dios católico, es el que le ha dado ese poder. Esta es la convicción que reina en la mente de su mujer, de sus hijas, de él y de todos los allegados que le sirven. Él es un predestinado de Dios. Pero también es un hombre diabólico y representa el deterioro humano que vive América Latina y el tercer mundo. Deterioro humano que ya fue señalado por el Hitler, que dijo que en un momento determinado de la humanidad, si no se detenía a todos aquellos que tenían las denominadas taras genéticas, según los alemanes de 1933, y no eran arios, no eran altos, no eran fornidos, no eran más inteligentes, porque se suponía que eran más inteligentes, la especie humana sería dominada por los discapacitados, los negros, los homosexuales, los criminales, los mafiosos, los ladrones. Este concepto también lo sostiene el presidente Donald Trump y dice que debemos construir, les dice a los norteamericanos, un muro para impedir que nos invadan esos seres humanos inferiores que están al sur del Río Grande y que tienen como máxima expresión un presidente en la mitad del mundo, en la cuna de UNASUR, que es discapacitado, es mentiroso, es cobarde, es tramposo. Ese es el ser humano que representa a todos esos seres humanos que hoy día escapan de África y que quieren invadir Europa y que quieren deteriorar la genética de los europeos, saltando el océano, el mar Mediterráneo, saltando los muros que se han construido entre los países y partiendo desde campos de refugiados para mezclarse con la purísima sangre blanca, la sangre azul de Europa. Los predestinados por el cristianismo a ser los gobernantes del mundo desde el descubrimiento de América. El 12 de octubre de 1492, cuando Colón descubrió América, los europeos se consideraron los predestinados a dominar todo el planeta Tierra. Inglaterra llegó a dominar y a crear el mayor imperio oceánico del mundo, el mayor imperio comercial del mundo. Los españoles llegaron a crear el mayor imperio religioso del mundo, el imperio cristiano católico.
junto con los portugueses. Antes Portugal y España eran un solo país cuando empezaron las conquistas de América. Eran un solo imperio, se unieron por matrimonio. Y no solamente que se unieron los españoles, los portugueses, sino que los alemanes también eran parte del imperio español. Carlos V era Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Los Habsburgo, la familia de donde viene Carlos V, era la clase dominante en Alemania. Entonces ellos se consideraron los predestinados del planeta Tierra. En fin, resulta entonces que nosotros tenemos un presidente enviado directamente por Dios. Pero la pregunta es, ¿por cuál Dios? ¿El Dios de los pobres? ¿La teología de la liberación? ¿Es el presidente de la teología de la liberación? Qué cosa más curiosa. Mi amigo, el padre Graciano Masón, se revuelve en su iglesia cuando tiene que dar el sermón y decir a sus feligreses que tienen que aceptar la venganza de Lenín Moreno sobre Rafael Correa, a quien él defendió el día 30 de septiembre a través de Ecuador TV, exponiéndose, enfrentándose a una muchedumbre de gente de la derecha que asaltaba en ese momento el canal del Estado para destruir el poder mediático que había generado y había creado Rafael Correa a través de los medios públicos y de Gamavisión y Telecentro. Esto fue enfrentado por la teología de la liberación. Entonces, ¿cómo llegó este gran poder divino? ¿Cómo le impacta emocionalmente al que nunca tuvo y llega a tener? Y loco se quiere volver, palitos en los ojos se quiere meter. Un viejo adagio que todos lo aprendimos de niño, que todos nuestros abuelos repitieron y que todos nuestros abuelos nos hicieron ver. No seas vanidoso. La vanidad es el pecado favorito del diablo. No te creas predestinado por Dios. Dios no predestina a nadie. Dios es un invento de la imaginación humana, como lo son las lenguas, como lo son las naciones y los estados, como lo son el conocimiento que nosotros tenemos. Lo que enseñan en las universidades son inventos humanos. Las religiones se hicieron para poder saltar fronteras y unir naciones sin el uso de la violencia. Antes de las religiones, los estados saltaban fronteras usando ejércitos y conquistaban y creaban imperios en base a la fuerza militar. Los españoles descubrieron una nueva forma de hacer imperio cuando no pudieron entrar en la Amazonía, no pudieron dominar especialmente a los indígenas Shuar y todas las nacionalidades de esas, los Waorani, los Wambisa, los Achuar, que les hicieron terrible resistencia. Ahí no había un cacique, un rey al que le podían coger del cuello, como Atahualpa, secuestrarlo y en 90 minutos, con solo 128, tomarse un imperio de casi 15 millones de habitantes y más grande que toda Europa occidental. Ahí habían en cada lugar una tribu, en cada tribu un defensor, un guerrero, y cada ser humano se sentía que debía ser guerrero y que tenía que ofrecer resistencia y que ser guerrero era una virtud humana, era parte de sus virtudes. No era solo ser buen cazador,
no era solo ser buen marido, ser buen padre, era ser guerrero. Y los guerreros amazónicos detuvieron la conquista militar española. Entonces se creó una nueva conquista, una nueva forma de conquista, la conquista religiosa. Los jesuitas conquistaron todo este sistema. Y luego empezaron una teología de la liberación. Entonces fueron sacados en 1776 porque el rey Carlos III los denominó populistas. ¿Y por qué? Porque en Paraguay crearon una economía en que los indígenas paraguayos eran los dueños de las plantaciones, los dueños de las escuelas, los dueños de los templos, los indígenas guaraníes. Y eso se consideró populismo y por eso fueron sacados de América. Y regresaron en 1600. Entonces regresaron para 1870. 100 años después regresaron a Ecuador con García Moreno. Y luego ahora los jesuitas están a la cabeza de una iglesia que ampara la teología de la liberación, con un padre latinoamericano y un jesuita, el Papa Francisco, el Papa de los animales, de la naturaleza, el Papa ecológico, el Papa que ha advertido del rol importante de los cristianos católicos en la protección ya no solamente de los más pobres, sino en la protección de los más débiles, que son los animales y las plantas en el planeta Tierra. Muchas gracias.